La regla de la cadena es la regla que nos va a permitir derivar funciones compuestas. La tenemos aquí y lo que nos dice es lo siguiente. Si queremos derivar una función compuesta, f compuesta con g, acordaos que f compuesta con g es lo mismo que g aplicado a f de x. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos esta función, la queremos derivar, es decir, la función g está aplicada no sobre x, sino sobre una función f, y la queremos derivar. Entonces, se deriva la función g con la derivada de g, pero no en x, sino en f de x, y se multiplica por la derivada de lo de dentro, por la derivada de f de x. Esto hay que verlo, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a poner una función que sea una función compuesta. Vamos a ver, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo neperiano de 2x al cuadrado menos 3x más 1. Esto es una función compuesta. Como ya hemos visto, tenemos en el interior tenemos la función polinómica 2x cuadrado menos 3x más 1, que está en el argumento, está en el interior de una función que es una función logaritmo neperiano. Entonces tenemos un polinomio dentro de un logaritmo neperiano. La función más interior pues sería la función que podemos llamar u de x, que sería la función 2x cuadrado menos 3x más 1, y la función exterior pues sería la función v, que si estuviese evaluado en x pues sería la función logaritmo neperiano de x, la función de fuera. Lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es meter en lugar de x, estamos metiendo todo esto dentro, por eso es una función compuesta. Es decir, la función f de x es coger u de x y meterlo dentro de v. Meterlo dentro de v. Es decir, precisamente hacer el logaritmo de el polinomio. Bueno, sabemos que la función f es compuesta, entonces, según la regla de la cadena, la derivada de f de x, pues va a ser, la regla de la cadena te dice que derivemos lo de fuera en lo de dentro. O sea, va a ser la derivada de v', pero no evaluada en x, sino evaluada en u de x, y después lo multipliquemos por la derivada de u de x. La regla de la cadena, pues aquí la tenemos con f con g, aquí la tenemos con u y con v, es lo mismo. Derivamos lo de fuera, pero evaluado lo de dentro, y después derivamos lo de dentro. Bien, ¿cómo son las derivadas estas de aquí? ¿Cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de v? Pues la derivada de u de x, la derivada de u de x, u' de x, es la derivada de un polinomio. Sabemos por las reglas de la potencia que al derivar este 2 pasa multiplicando, y me quedaría que la derivada es 4x menos 3 por la derivada de x, que es 1. 4x menos 3. Esta es la derivada de u de x. ¿Cuál es la derivada de v de x? La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Pues bien, esto es lo que hay que hacer, pero la derivada de v no la vamos a hacer en x, sino en u de x. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que derivar el logaritmo neperiano, v' va a ser la derivada del logaritmo neperiano, pues vamos a tener que esto va a ser 1 partido, pero no de x, sino de u de x, es decir, 1 partido de 2x cuadrado menos 3x más 1, que es u de x. Hemos metido 1 partido de x, pero en lugar de 1 partido de x, 1 partido de u de x, de todo esto. Por
porque la regla de la cadena sería ahora por la derivada de esto. Es decir, por la derivada de 2x cuadrado menos 3x más 1, que es 4x menos 3. Pues esto se escribe ya como 4x menos 3 arriba y 2x cuadrado menos 3x más 1. Esta es la derivada de esta función que tenemos aquí. Hemos visto entonces, derivamos el logaritmo, 1 partido por todo esto por la derivada de esto. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir ahora, por ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada de 5x cubo menos 3x, por ejemplo. Aquí estamos viendo que esta tiene la forma de una función compuesta. Tenemos el interior de la función de dentro sería de nuevo un polinomio, 5x cubo menos 3x, y eso está dentro de una raíz. Entonces tenemos por fuera una raíz, la raíz cuadrada de x, y por dentro un polinomio. Pues la derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz. Vamos a escribir esto. Tendríamos la de fuera, que le vamos a llamar v, sería la raíz cuadrada de x, y sabemos que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x, y dentro tendríamos un polinomio, u de x será 5x cubo menos 3x, y sabemos que la derivada de un polinomio, por la regla de la potencia, el 3 pasa multiplicando al 5, sería 15x al cuadrado menos 3. Pues bien, la función f de x es una función compuesta. Por fuera tenemos v, que sería la raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada tenemos el polinomio. Entonces sería v de u de x, no de x, sino la función v, la función raíz cuadrada de un polinomio. Aplicando la regla de la cadena, si nosotros la queremos derivar, aplicando la regla de la cadena nos dice que para derivar una función compuesta, derivamos la función de fuera, que la función de fuera, la derivada es 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x, pero no en x, sino evaluada en la función de dentro. Es decir, la derivada de v, pero evaluada en u. Será 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de, no de x, sino de todo lo que sea u. De 5x cubo menos 3x. Dentro metemos u. Y ahora, por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, que será 15x al cuadrado menos 3. Y esto es la derivada de f, aplicando la regla de la cadena. Entonces mirad que aquí hemos puesto la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada, pero dentro hemos vuelto a poner u. La derivada de g, pero en f. La derivada de la raíz cuadrada, pero en lo que hubiese dentro. Por la derivada de lo de dentro. Se deriva lo de fuera en lo de dentro por la derivada de lo de dentro. Se va derivando de fuera para adentro. Y vamos a poner un ejemplo más, para que no nos falten ejemplos. Vamos a poner otra función. Vamos a seguir llamándole f, da igual. Vamos a poner f de x igual a, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x dentro de la raíz cuadrada. Pues tenemos lo mismo. Tenemos que la función de dentro es un logaritmo neperiano que está dentro de una raíz cuadrada. Tenemos una función compuesta.
la función de dentro, que le llamamos u, es el logaritmo neperiano de x, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, la función de fuera es la misma que antes. La función de fuera es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x, sabemos que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces, si nosotros queremos derivar f' de x, aplicando las reglas de la cadena, va a ser la derivada de lo de fuera, de la función de fuera, 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada, pero no en x, sino en lo que hubiese dentro, en el logaritmo neperiano de x. Porque una función compuesta, regla de la cadena, derivamos por fuera, me va a quedar 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de lo de dentro. 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de lo de dentro. Por la derivada de lo de dentro, por 1 partido x. Si en lugar de esa función hubiese sido al revés, g de x igual al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x, aquí cambian, la función de fuera y la función de dentro cambian. Aquí en este caso, la función que está dentro es la raíz cuadrada y la función que está afuera es el logaritmo neperiano. Primero se hace la raíz cuadrada y después se hace el logaritmo neperiano. Es distinta esta función. Primero se hace el logaritmo y después la raíz cuadrada. Entonces, son las mismas funciones pero compuestas al revés. La función de dentro, la u de x, es la raíz cuadrada de x. Sabemos que la derivada es 1 partido de 2 raíz cuadrada de x. Y la función que ahora va por fuera sería v de x igual al logaritmo neperiano de x, cuya derivada es 1 partido por x. Si nosotros queremos derivar g, voy a subir un poco, queremos derivar g, entonces hacemos g' de x, va a ser la derivada de la función de fuera, la derivada del logaritmo neperiano, que es la que va por fuera, que es 1 partido por x, pero en lugar de x, lo de dentro. Entonces va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de x. Y ahora, todo eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro, la derivada de la raíz cuadrada de x, que es esto. Entonces va a ser por 1 partido de 2 raíz cuadrada de x. Esto queda como 1 partido de 2 la raíz cuadrada de x al cuadrado, que se nos va la raíz con el cuadrado, y me queda 1 partido de 2x. Bueno, voy a hacer una observación, por si alguno se ha dado cuenta, si no, igualmente. Para derivar esta función, logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x, hemos visto que dentro del logaritmo neperiano había una raíz cuadrada. Y no hemos visto esto como una función compuesta. Y hemos aplicado la regla de la cadena. Lo que hemos visto es que es una función compuesta y hemos aplicado la regla de la cadena, que es lo que venimos haciendo en este vídeo con todas estas funciones. Pero también podríamos hacer, y hubiese sido mucho más fácil, aplicar antes de derivar las propiedades de los logaritmos. Entonces, si nos fijamos, g de x es el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x se puede escribir como x elevado a 1/2. Y por las propiedades de los logaritmos, este 1/2 lo puedo sacar fuera multiplicando al logaritmo. Entonces, esto me queda lo mismo que 1/2 del logaritmo neperiano de x. La raíz cuadrada de x, esa raíz cuadrada se puede sacar fuera como 1/2. Hemos aplicado propiedades de los logaritmos. Entonces, ahora la derivada de g de x, g' de x, va a ser la derivada de esta función de aquí, de 1/2 del logaritmo neperiano de x. Y la derivada de 1/2 del logaritmo neperiano de x es 1/2 de la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Es decir, 1 partido
de 2x. Fijaos que me sale lo mismo y no he aplicado la regla de la cadena. Lo único que he hecho es darme cuenta antes de derivar que en el logaritmo podía aplicar propiedades y sacar cosas fuera del logaritmo. Eso siempre es importante. Antes de derivar, ver si la función que tenemos que derivar se puede simplificar, se puede manipular de alguna manera para que sea más fácil hacer la derivada. En este caso, con los logaritmos, a veces podemos aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar la función y sale la derivada mucho más fácil.